Esta es la plática número 12 de 50 que estoy dando sobre la restauración de la Iglesia. El Espíritu Santo que celebramos hoy en Pentecostés es el alma de la Iglesia. Es Jesucristo presente con nosotros. Recordemos lo que siempre les he explicado. La comparación. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces nos podemos comparar con Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino uno solo. Uno en esencia, trino en personas. Ese es el catecismo. Con eso comienza el cristianismo, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, por ahí anda una herejía terrible, en nombre del Padre y de la Madre y del Espíritu Santo. ¿Cuál madre? Pues la Madre Tierra, la Pachamama. Y andan católicos diciendo esa herejía que va contra la Santísima Trinidad. Los concilios ecuménicos de la Iglesia, comenzando con el concilio de Nicea en el 325, nos hablan de la Trinidad. El Hijo es consubstancial al Padre, de la misma naturaleza que el Padre. Es Dios. Jesucristo es Dios. El concilio de Constantinopla número 1 reafirma la divinidad del Espíritu Santo. El concilio de Éfeso explica cómo en Jesucristo nuestro Señor hay una sola persona. Son cosas de la fe que todos creían siempre, pero que la Iglesia tuvo que puntualizar, definir, determinar contra los herejes. De manera que en el concilio de Éfeso 431, la Santísima Virgen María es llamada Theotokos, la Madre de Dios, no Cristotokos, la Madre de Cristo únicamente, no. Porque en Cristo nada más hay una persona. Después el concilio de Calcedonia termina definiendo claramente que en Jesucristo nuestro Señor hay una sola persona, pero dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Con esos 4 concilios, la Iglesia tranquilizó al orbe cristiano, condenó todas las herejías que iban contra la divinidad de Cristo, testigos de Jehová, mormones de aquel tiempo, las que iban contra la divinidad del Espíritu Santo, que dicen ahora la Pachamama, la Madre Tierra, los condenó, están excomulgados. Y condenó a aquellos que dicen que en Jesucristo nada más hay una sola naturaleza. Eso es el catecismo, mis hermanos. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios. Vamos a esa comparación. ¿Cuál es esa comparación? Nosotros somos un solo sujeto, un solo yo. Yo soy Isidro. Bueno, pero tengo 3 facultades, 3 potencias distintas una de otra. Esto está en el catecismo también. Memoria para recordar, entendimiento que comprende las cosas y voluntad que quiere.
Mi voluntad no es mi entendimiento. Y el ejemplo que les he dado siempre, pobrecita, una señora gorda, diabética, ¿verdad?, que entiende perfectamente que no debe comerse ese pastel riquísimo, azucaradísimo, porque le va a hacer daño, porque se puede morir. Pero la voluntad que dice, quiero 2 pasteles, y se los come. Lo cual indica que la voluntad no es lo mismo que el entendimiento. Pero su voluntad es ella, su entendimiento es ella, pero el entendimiento y la voluntad son distintos. Y la memoria, ¿se acuerda la última vez que se comió un pastelote ella enterito, ella sola, y terminó en el hospital muriéndose? Ese es el recuerdo. El entendimiento no es lo mismo que el recuerdo, porque hay muchas personas, sobre todo nosotros los viejos, que entendemos todo, pero todo se nos olvida. ¿Cuántas veces yo he perdido mis lentes? Ay, Dios mío, ¿dónde los dejé los lentes? Y ahí cuando estamos en clase le digo, madres, ayúdenme a buscar los lentes. La memoria no es lo mismo que el entendimiento. Un niño chiquito tiene una memoria maravillosa. Mamá, me dijiste que me ibas a dar un dulce hace 4 días si me portaba bien. La mamá ya se le olvidó, pero al niño no se le olvida. Pero los niños muchas cosas no las entienden. Entonces, nosotros tenemos esa comparación, esa maravilla que se llama imagen de Dios. Yo tengo memoria, entendimiento y voluntad. Mi memoria soy yo, mi entendimiento soy yo, mi voluntad soy yo. Pero son distintas. Y así en Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero son distintos. Hoy celebramos pues al Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, que nuestro Señor nos lo prometió y lo dio el día de Pentecostés a la Santísima Virgen y a los apóstoles y discípulos, 120. Unas llamas de fuego bajaron sobre sus cabezas. Por eso a los apóstoles se les representa con una llama de fuego en la cabeza. A San Judas Tadeo, tan popular y que a veces tristemente los mexicanos lo toman como un ídolo supersticioso, y eso es muy mal, Piensen en los protestantes cómo nos atacan y cuánta gente le tiene devoción a San Judas Tadeo, pero nunca se confiesa, nunca comulga, no está casada por la iglesia, vive en pecado mortal y piensa que San Judas me va a salvar. Estás equivocadísimo, De todos modos, a San Judas se le representa con una llamita en la cabeza, porque es un apóstol, ¿verdad? Escribió una carta que está en la Biblia, es de los más chiquitos documentos de la Biblia, ¿verdad? Que es muy bonita, muy bien hecha, que nos incita a convertirnos, ¿verdad? A no ser herejes. Bueno, el Espíritu Santo anima a la Iglesia, pero tristemente hay una desviación terrible dentro de la Iglesia Católica. Se metió el protestantismo pentecostal con un error que viene del fundador de todas las sectas modernas, Martín Lutero. ¿Cuál es ese error? Martín Lutero pone como fundamento de la salvación que tú personalmente aceptes a Jesucristo nuestro Señor como tu Salvador. Y si tú lo aceptas como tu Salvador, ya estás salvado. Con una palabra mal traducida del inglés,
ya estás salvo. Ya la hiciste. O sea, con un acto subjetivo mío de aceptación de Cristo, vamos hablando claramente, con un acto emocional, emotivamente producido, con una emoción, un movimiento, ya estoy salvado. Y eso está condenado por la Iglesia Católica. La salvación no viene de ti, porque en el fondo eres tú que produces ese acto de aceptar a Cristo. No, la salvación viene de Dios hacia ti. Se ocupa ese acto de parte tuya, pero se ocupa objetivamente una serie de requisitos. Primero, que te arrepientas de tus pecados, que te arrepientas. Segundo, si tú eres cristiano, si estás bautizado, se te exige que te confieses. Si no estás bautizado, se te exige que te bautices, que entres a la iglesia, a una iglesia cuerpo de Cristo, que se ve, que se toca, que está constituida por la Santísima Virgen, los apóstoles y los discípulos, a una iglesia jurídica, jerárquica, que tiene los pastores, los apóstoles, que son los obispos y el Papa, una iglesia que interpreta la voluntad de Jesucristo, tan así que Jesucristo dice: el que a ustedes escucha, a mí me escucha; el que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. No basta entonces la relación directa con Jesucristo. Jesucristo, por voluntad propia, fundó la iglesia sobre una piedra, Pedro, Cefas, sobre el jefe de los apóstoles, y le dio las llaves del reino de los cielos. Lo que tú abras, abierto quedará; lo que tú cierres, cerrado quedará. Entonces la iglesia no es algo espiritual, mucho menos algo emocional. Las emociones, mis hermanos, entran dentro del campo sensible de los sentidos. Al escuchar una música, ahorita anda de moda un baile, una canción, Jerusalema. ¿Quién ha oído hablar de ese baile? Tú has oído hablar. Y todas las monjas del mundo, y los padres y los monjes, lo andan bailando. Métanse al internet. En vez de ponerse a estudiar el latín, el griego, el hebreo, el arameo, la filosofía perenne, para poder responder a los problemas del mundo, en vez de ponerse a estudiar la teología siguiendo a Santo Tomás, se la pasan viendo su telefonito celular y moviendo las patitas como niños chiquitos. Las monjitas, qué triste, la mayoría de ellas mujeres ignorantes, que en vez de estudiar la ciencia sagrada, las cosas de Dios, ahí se ven las monjitas gordas, algunas ya viejas, bailando a un ritmo africano. Oh, mis hermanos, qué tristeza. Por el oído, pues, por la vista,
entra lo emocional. Es que es muy emocionante, padre, ver a un padrecito viejecito. En México sale, Véanlo, por favor. Buscan Jerusalén en México. Y salen charros y todo. Y el padrecito hace que en la iglesia las estatuas tienen ojos, se mueven los ojos para acá y para allá al ritmo. Son videos hechos profesionalmente. No los hicieron ni los padrecitos ni las monjitas, Puede ser que les hayan pagado dinero, pero para hacer ese baile se ocupa muchas pruebas, muchos ensayos, lo hacen todos uniformemente. A mí no me cuenten que es algo espontáneo, no. Y los sacerdotes y las religiosas se prestan porque están vacíos, porque son ignorantes y profanan las cosas de Dios, que es para animar a la gente por el coronavirus. Hay otros medios que tiene la iglesia, que es la plegaria, la oración, la penitencia, las horas santas, las procesiones. Esos son los caminos buenos, no lo emocional. Lo emocional hace que vibre tu cuerpo. Entonces, el movimiento pentecostal, fundamentalmente emocional, se ha llevado millones de católicos, sobre todo en América Latina, por la emoción. Y el grado preparatorio para dejar la iglesia, abandonar la iglesia y caer en la herejía es el pentecostalismo católico, el aplaudir en las iglesias, el moverse para aquí, para allá, el bailar en las iglesias, el profanar lo más santo que tenemos, el altar, el presbiterio. Mis hermanos, no caigan en la tentación. Invito a todos los sacerdotes carismáticos que estudien a fondo el tratado dogmático de Deo uno et trino, de Dios uno y trino. Ahí se estudia el Espíritu Santo. Estúdialo a fondo, sacerdote, y verás que no te justifica todas esas exageraciones que no vienen de la Iglesia Católica, que sí producen alboroto en el pueblo, pero que no es lo que quería Jesucristo nuestro Señor. Imagínate tú a la Santísima Virgen María, a Jesucristo, a los apóstoles, bailando, cantando, aplaudiendo, moviéndose. Eso no es cierto. Los apóstoles continuaron la línea de Cristo nuestro Señor, descendiente de David, que utilizó estas mismas vestiduras sagradas. Él utilizó la casulla, él utilizó la estola, él utilizó el lamito, el alba, el cíngulo, él utilizó, perdón, este es el manípulo, el amito. Jesucristo celebró la última cena como nosotros celebramos el santo sacrificio de la misa. Yo los invito, sacerdotes y pueblo cristiano, religiosas,
Ya sé que no sabes latín, que no te vas a meter a ver libros, pero sí puedes ver videos. Primer video que les pongo de tarea a todos. Busquen en internet la imagen de la Verónica que está en un pueblito de Italia. Manopello, manípulo, Manopello, así se llama. En español se diría manopello, con doble L. Tarea número 1, para que vean la imagen de la Verónica que se conserva. Es transparente, está hecha en un tejido de viso, que es una fibra que tienen las conchas marinas, y esa fibra se teje y dura miles de años. Es ligera, transparente, con ella se formaban velos. La Verónica, con un velo, le secó la cara a Cristo cuando subía al Calvario, y ahí quedó impresa la imagen de Cristo. El Papa Benedicto fue a venerar esa imagen. Manopello, tarea número 1. Tarea número 2. Quiero que vean un video, porque libros no van a verlos. Sacerdotes, obispos, cardenales. El sudario de Oviedo. Oviedo es un apellido, pero es un lugar de España, en las montañas, en el norte de España. Ahí se conserva el sudario. ¿Qué es el sudario? Sudor. Era un pañuelo grande que se usaba en la antigüedad para secarse el sudor. Era de una fibra que se llama lino. El lino es una planta, la linaza, ¿la conocen ustedes? Aceite de linaza, semillas de linaza. Y era el mantel que utilizó Jesucristo nuestro Señor en la última cena. Es una hipótesis, una teoría, yo no puedo probarlo, pero si ustedes van a una Pascua judía ortodoxa, y se puede ver en el internet, van a encontrar que el centro de la mesa, donde está el padre de familia, que se viste como yo, trae este gorrito, sí, trae el solideo, sí, son judíos, trae una especie de casulla igual a esta, sí, y los demás ornamentos, que son judíos. Utiliza un cáliz igual al cáliz que utilizamos los sacerdotes en la Santa Misa. Sí, utiliza una patena, un plato, un platillo como el que usa el sacerdote. Utiliza el pan ácimo, sin fermento, como la hostia que tiene el sacerdote. Utiliza el purificador, pero todo eso lo pone, lo deposita con muchísima reverencia, con mucho respeto, sobre un lienzo que se utilizó como el sudario en la sepultura de Cristo nuestro Señor, y que se llama corporal, por cuerpo. Este es nuevo, recién lavado y planchado, y es así, dividido en 9 partes, porque se dobla hacia adentro. A los sacerdotes, por favor, aprendan, porque no saben.
se dobla hacia adentro, fíjense bien, primer doblez hacia adentro, segundo doblez hacia adentro, tercero hacia adentro, cuarto hacia adentro, y aquí está doblado. No se dobla así. ¿Por qué? Porque aquí se deposita el cuerpo de Cristo, la hostia consagrada, y caen pedacitos pequeños, fragmentos del cuerpo de Cristo. Y esos, cuando se lava en el agua, se depositan en un lugar que se llama Sacrarium, que había en todas las iglesias en el altar mayor. Aquí no lo hemos utilizado, pero yo lo mandé a hacer al final. Es un drenaje especial que nunca se va a unir al drenaje común y corriente, no, líbrenos Dios. Pero ya la solución es que se pone ese líquido en una maceta para que solito se degrade, ¿verdad? Por respeto, por reverencia. Pues bien, esta es la hipótesis bien fundamentada. En la última cena se utilizó este corporal, que era tradicional en la antigüedad entre los judíos, para poner allí el cáliz y los panes que Cristo consagró. Cristo nuestro Señor utilizó el Santo Grial, que se conserva en la Catedral de Valencia, la del Cid Campeador. Vean la película del Cid Campeador. Ese no se las dejo de tarea, pero serías un tonto para no leer, para no ver esa película, Está muy bien hecha. En ese lugar se conserva actualmente la copa que utilizó Cristo, de alabastro, hermosísima. Tiene una inscripción árabe que le pusieron después. Es un vaso que corresponde arqueológicamente a los estilos que se utilizaban en aquellos tiempos. En Antioquía, la capital romana del Oriente, ahí se fabricaban ese tipo de vasos preciosos. Y si ustedes pueden leer las revelaciones aprobadas por la Iglesia de la beata Catarina Emmerich, ahí habla de ese vaso que viene desde Melquisedec, que se lo dio a Abraham, Abraham se lo dio a Isaac, Isaac se lo dio a Jacob, Jacob se lo dio a Judá, y llegó hasta el tiempo del rey David y Salomón y los reyes de Judá. Después de los macabeos pasó a la familia de David, de la cual viene el Señor San José, que se lo dio a Jesucristo nuestro Señor. Hijo de David, le decía la gente, ¿se acuerdan? Hijo de José. Entonces, mis hermanos, este lienzo fue el que le pusieron en la cabeza a Jesucristo y se lo cosieron. Ha muerto. Y ahí está su sangre preciosa. Y lo pueden ustedes ver en esa segunda tarea que les dejé hoy. ¿Cómo se llama? El sudario de Oviedo, en España. La tercera tarea. Y es para los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, que no tienen tiempo para estudiar, ok, pero sí tienes tiempo para ver un video. Es el mantel. Fíjense bien, correctamente debe haber siempre 2 manteles de lino y un tercero, el
tercero es este. Un mantel se conserva en un lugar llamado Coria, en España. ¿Pero por qué en España? En Valencia, en Oviedo, en Coria. Hijo mío, porque España estuvo 800 años bajo la dominación ¿de quién? De los árabes. Y los árabes invadieron Jerusalén, invadieron todo el mundo cristiano de Asia. Y entonces había mucha comunicación con España. Ahí no eran enemigos de los árabes. Toda España estaba invadida por los árabes, los musulmanes. Y pudieron llegar allí esos tesoros que los árabes los vendían o los cristianos los rescataban. Después de la última cena, ¿qué hicieron los cristianos? Recogieron con una veneración enorme todo lo que Jesucristo había hecho y tocado con sus manos. El corporal y el mantel de arriba. La mesa de la Pascua son 3 manteles. Y las mesas no son mesas romanas. Los romanos nos ponen en la última cena a veces como en forma de U. Vean los comentarios bíblicos. Los sacerdotes dicen estaba en forma de U y Jesucristo estaba recostado. No. Vayan a ver Éxodo capítulo 12, donde Dios le dice a Moisés cómo celebrar la Pascua: de pie, con la cintura ceñida, con el cayado en la mano, listos para partir, como después de la última cena partió Jesucristo al huerto de los olivos con los apóstoles, deprisa. Era una mesa larga, como se representa bien en los cuadros que nosotros tenemos de la última cena. Es una mesa larga. El primer mantel de arriba se conserva en la Catedral de Extremadura de Coria. Segunda tarea, van a ver el mantel de Coria. Acaba de salir hace 3-4 días. Yo lo vi anoche. Me quedé feliz de la vida. ¡Feliz! Tiene siglos que se venera allí. Tiene muchos agujeros. Se está estudiando apenas. Pero es del mismo lino que el sudario. Tercera tarea. Esta es muy conocida. La sábana santa de Turín, en el norte de Italia. La sábana santa es larga. No es una sábana. ¿Ustedes cuando duermen usan una sábana larga de 7 metros? No, no es una sábana. Es un mantel. Y es el mantel de la última cena, el segundo mantel. Son 3. Con ese envolvieron a Cristo. Es una sábana catará, pura, decimos limpia. No se refiere a que estuviera sucia, se refiere a que no está mezclada. En la Sagrada Escritura se prohíbe que se mezclen fibras animales y vegetales. Una fibra animal, ¿cuál es? La lana. ¿Es animal, sí o no? Viene de las ovejas.
El lino no es animal, es vegetal. Entonces, para los judíos, todavía hoy, hay una anécdota muy, pues en cierto modo hermosa, de un muchacho judío en Rusia, en el invierno, era soldado, obligado por los comunistas, y le tocaba hacer guardia, y no se quiso poner el abrigo de los soldados, grueso, porque estaba mezclado de lana con algodón. Y para seguir la ley del Talmud, de la Mishnah, la Halaká judía, ojalá alguien de los padres entienda de qué estoy hablando, pero lo dudo, como están las cosas, con grande tristeza lo digo. Ese soldado no se lo puso el mentado abrigo y aguanta el frío por amor a Dios. Es otro mundo, pero qué virtud tan grande, y estoy seguro que Dios se lo toma en cuenta. Algo parecido había entre los aztecas. Juan Diego trae una tilma hecha de palma de agave, parecido al maguey, pero está cocida. Si ustedes ven la fotografía de la Santísima Virgen de Guadalupe, son 2 tiras cocidas, pero no con fibra de algodón. No se podía mezclar una fibra con otra especie de fibra, de hilo, si me explico. Había pena de muerte entre los aztecas, Los que no eran nobles no podían utilizar el algodón, no. Tenían que vestirse con derivados del maguey. Cosas que no entendemos el día de hoy. Entonces, tenemos los 3 manteles que se usan en la Santa Misa. Pido a los sacerdotes, a todos, utilicen siempre 3 manteles, 2 largos como la sábana de Turín, como el mantel de Coria, y el corporal como el sudario de Cristo nuestro Señor. Mantengan la tradición. Eso es el cuerpo de la Iglesia, que contiene al Espíritu Santo, al Espíritu de la Iglesia. Les pregunto a ustedes, cuando se muere el cuerpo, ¿qué pasa con el Espíritu? ¿Se queda allí con el cadáver, sí o no? ¡No! Se va. Y el cadáver se corrompe, se rompe en pedacitos. Es lo mismo en la Iglesia de Cristo nuestro Señor. Quita el cuerpo, quita la tradición, quita los símbolos, los signos, las cosas materiales. Matas el cuerpo de la Iglesia. Sacerdote, obispo, cardenal, conferencias episcopales. Matas el cuerpo de la Iglesia. ¿Y el Espíritu? ¿Qué pasa con el Espíritu? Se va. Sí, se va. La Iglesia desaparece. ¿Cómo desapareció? Óiganlo bien, en toda Asia Menor, en lo que ahora es Turquía, en Capadocia, en el Ponto, en Galacia, como desapareció la Iglesia Católica en Mileto, en Éfeso, en todas las ciudades a las cuales dirige sus cartas el Apocalipsis, en todos los lugares a donde dirige sus cartas San Pablo, excepto los europeos. ¿Dónde quedó la Iglesia en esos lugares? Desapareció totalmente. Ve ahorita
y no encontrarás ningún cristiano. Eso es lo que va a pasar en la Iglesia, mis hermanos, si no ponemos remedio. Felicito a la Fraternidad de San Pedro, que en estos días organiza un congreso en Guadalajara sobre la misa tradicional, sobre la liturgia tradicional en latín. Los felicito. Viene el cardenal Burke, vienen personalidades de todo el mundo. Me siento feliz porque ya no estoy solo. Yo comencé hace 40 años solo, contra viento y marea, obedeciendo al Concilio Vaticano II en cuanto a ciertas pequeñísimas adaptaciones, pero creyendo firmemente como jurista, como sacerdote instruido, que la misa tradicional nunca se prohibió, como finalmente después de tantos años el Papa Benedicto lo dijo, y no es nada nuevo. Aunque no lo hubiera dicho, cualquier hombre sacerdote que estudie derecho sabe que las prohibiciones deben ser taxativas, determinadas, interpretadas de una manera estricta, y eso no se cumple contra el misal de San Pío V. ¡Ánimo! Volvamos a la tradición. Solo así gozaremos del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.